Procesión, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. ¿Cómo contarte lo que ni yo misma puedo creer hasta la fecha? Y es que el solo recordarlo me sigue pareciendo imposible. A mediados del año pasado llegó a vivir a mi casa Tania, la mejor amiga de mi hermana, debido a que toda su familia había resultado con COVID. Para ser honesta, ella siempre me había dado un poco de miedo, ya que siempre hablaba sobre energías, espíritus y cosas esotéricas. Temas que a mi madre y hermana les encanta escuchar. Antes de que ella llegara me advirtieron que tenía que ser amable con ella, pues estaba pasando por una situación bastante difícil. Yo acepté a regañadientes y me fui a mi habitación. Pero juro que al escuchar que tocaban la puerta, la piel se me erizó totalmente y enseguida supe que era Tania. Supuse que estaría destrozada por lo que estaba pasando en su familia, pero me sorprendió bastante verla tranquila, como si todo estuviera bien. Después de agradecernos dejarla quedar en casa, Tania y mi hermana Julia se fueron a su habitación. Mis dos perritos estaban demasiado inquietos y cansada de escucharlos ladrar. Fui con mi madre bastante molesta, pues tenía bastante tarea y semejante escándalo me impedía concentrarme. Mi madre trataba de calmarme, diciendo que solo sería un par de días, que fuera paciente y que solo era cuestión de que los perros se acostumbraran a ella. Pero había algo más. El ambiente estaba demasiado tenso y nadie lo podía notar. Nadie excepto yo, claro estaba. A la hora de la cena las cosas se comenzaron a poner bastante horribles, pues de repente las luces comenzaron a bajar y a subir su tonalidad. Al verme mi madre asustada, dijo que era muy probable que hubiera una falla de electricidad, a lo que rápidamente la interrumpió Tania y dijo: «Se equivoca, señora. Esto no tiene que ver nada con fallas eléctricas. Lo que sucede es que viene una procesión cerca, y al parecer son bastantes, pues siento su energía bastante pesada». «¿Pero de qué demonios estás hablando?», le respondí bastante nerviosa. Estaba por responderme, cuando de repente sus ojos se pusieron en blanco. Mi madre asustada gritaba que llamáramos a una ambulancia, pero mi hermana Julia trataba de tranquilizarla. Decía que Tania estaba bien, solo que había entrado en trance. «Pasará rápido, madre, no te preocupes», decía mi hermana mientras seguía comiendo, como si nada estuviera pasando. «¿La has visto ponerse así en otras ocasiones?», preguntaba mi madre curiosa. «Claro, pasa más seguido de lo que imaginas». Estábamos en eso cuando Tania volvió en sí y lo primero que hizo fue decirme: «Lo siento mucho, Natalia», me dijo mirándome fijamente a los ojos. «¿Por qué?», le respondí temerosa. «Por la muerte de la abuela de Julián. Así es que se llama tu novio, ¿no?». «Estás loca, Tania. No sé de qué demonios hablas». Estábamos discutiendo cuando sonó mi celular, y al responderme que era al escuchar a Julián, que me decía que su abuela acababa de morir, víctima de un infarto. Y ahí me di cuenta de que efectivamente Tania no mentía. Me encontraba tan sorprendida al escuchar aquello que mi madre me pidió que me sentara porque temía que me fuera a desmayar. «¿Cómo es que lo sabía?», le pregunté aún incrédula. «Porque ella me lo dijo», respondió apenada. «Discúlpame, no quiero ser grosera contigo, Tania, pero se me hace bastante estúpido que vengas y me digas que los muertos te lo dicen. O sea, lo más lógico es que conozcas a Julián o algún amigo cercano de él. Natalia, sabes bien que mi única amiga es Julia, y lo que para ti son estupideces, para mí es bastante real». En ese momento no sabía qué pensar. Esto sobrepasaba mi entendimiento. Nos quedamos por un momento en silencio, el cual interrumpió uno de mis perros al ladrar y mover la cola a la nada.
Parecía como si alguien le hablara y yo en tono de burla le dije: mira, Bombón es como tú, también ve fantasmas. Pues, aunque lo digas en broma, ellos pueden percibir cosas que los humanos no. Así entonces, dime qué es lo que ve mi perro. A su dueña. ¿Pero qué dices, Tania, si yo soy su dueña? No, su dueña es la señora de cabello rojo, que es bastante parecida a Julia. Al escuchar aquello, mi madre comenzó a llorar, pues esa mujer a la cual describía se trataba de mi abuela, que había fallecido hace 4 años. Y nuevamente tenía razón, ya que Bombón era su perrito, pero mi madre decidió conservarlo al morir mi abuela. ¿Aún crees que miento, Natalia?, me preguntó con una voz bastante retadora. Mira, Tania, no sé cómo demonios lo haces, pero lo que sí puedo estar segura es que esto no es normal. Me fui a mi habitación, pues necesitaba asimilar lo que acababa de pasar. Esa noche fue bastante complicada para mí, pues aunque no creía del todo lo que decía Tania, sentía bastante miedo el solo hecho de imaginar que ella pudiera tener esa habilidad. A la mañana siguiente estaba un poco más tranquila, pero mi calma se vio interrumpida justo cuando se sentó Tania a la mesa. ¿Te encuentras bien?, le pregunté al verla tan afligida. No, pero supongo que en un par de días lo estaré. Sabes, me gustaría pedirte una disculpa por lo que pasó ayer. No fue mi intención ser grosera contigo. Lo que pasa es que suelo comportarme así cuando tengo miedo o no le encuentro la lógica a las cosas, le dije sintiéndome algo culpable. No te preocupes, Natalia, yo lo entiendo. No es fácil para mí, ni mucho menos para la demás gente, y no es por eso que estoy así. Entonces, ¿qué pasa?, le preguntaba a Julia preocupada. Mi hermano ha muerto, decía con lágrimas en los ojos. Eso no puede ser posible, Tania. Hablaste con él anoche, replicaba Julia. Lo sé, es solo que esta mañana pude verlo, y al mostrarme su muerte, temo que se una a esa maldita procesión. Mi hermana y yo mirábamos sin saber qué decirle, y al sonar el teléfono de la casa, temí lo peor. Mi madre contestó y muy disimuladamente me hizo una seña para que me acercara a donde estaba ella, y así lo hice. Les dije a las chicas que iría por leche para el café, y al estar frente a mi madre, esta me dijo con la voz entrecortada que había llamado al padre de Tania para avisarle que Jorge, su hermano, había tenido complicaciones y lamentablemente había perdido la vida camino al hospital. Mi madre trató de hacérselo saber a Tania, pero ella de inmediato la interrumpió, argumentando que ya estaba enterada del fallecimiento de su hermano. Mi madre solamente la abrazó y le dijo que ahora su hermano estaría en un mejor lugar, lejos del sufrimiento de esa maldita enfermedad. A lo que ella repuso que era muy probable que su hermano se uniera a una de las tantas procesiones que vagan por el mundo. Julia, bastante insistente, le preguntaba de dónde es que venían esas procesiones o a qué se refería con eso. Ella, bastante afligida, nos comenzó a relatar lo siguiente. Las procesiones, como le llamamos a aquellos que podemos verlos, son un grupo de almas que murieron en situaciones bastante trágicas. Llámese accidentes automovilísticos, personas que murieron ahogadas o de enfermedades. Pero estas se dividen en 2 grupos, los que dejaron algo pendiente o los que no se dieron cuenta de que ya murieron y vagan buscando luz o arreglar lo que dejaron pendiente. A ellos únicamente hay que dedicarles una oración y ponerles un vaso de agua, ya que de tanto andar siempre andan sedientos. ¿Y cómo saber cuándo hay que ponerlo?, preguntó mi madre. Siempre, señora. Siempre hay una alma atormentada en busca de una oración o algo de agua. ¿Y cuál es el segundo grupo?, le dije. Ese es el peor. Es de las almas enojadas, de las que provocan los accidentes que no tienen explicación alguna y se alimentan de la energía de nosotros los vivos. Esas almas son las que no merecían morir aún, los que fueron asesinados por la espalda, de los secuestrados o de los asaltados en el peor de los casos, los que murieron por COVID y aún no era su tiempo. ¿Y por qué mueren si según no es su tiempo?, repuso Julia.
porque la tierra necesitaba una depuración. Ha sido tanta la maldad de la gente a través de los años que la tierra cobró con la vida de muchos culpables inocentes. Nos quieren dar una lección para parar con tanta violencia y maldad. Juzguen ustedes mismos si es verdad las palabras de Tania o no, pero lo que sí estoy segura es que entre tanto que pudimos vivir al lado de ella, me hizo pensar y reflexionar en que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y es por eso que hacemos burla de lo que no logramos comprender. Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía ser el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2,000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato. Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche, y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido, y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales, pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos, que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Allí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron, y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás,
A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora, y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo, para que fuera una sorpresa, pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca, porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo. Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar, pero gracias a Dios tú ya estás en casa y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada. En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó 1 hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso, porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo, cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. A ver, cabrones, nos dijo uno que estaba al mando, ya valieron madre, entréguenme todos sus celulares, nos decía mientras pasaban otros 2 revisándonos todo. Aquí les tiene que quedar algo muy claro, el que se las dé de valiente, lo mato. El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los Maderos. ¿Hay alguien que no quiere estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón, ¿me entienden?
Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban dos jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo. A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada. Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar. Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos. Y allá abusaban de ellas las veces que quisieran esos malditos desgraciados. Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. Levántese, compa, que ya nos vamos, me decía. Yo a un adormilado le preguntaba que a dónde. Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo, y dicen que si salimos con vida, nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo, me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda.
Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo, comenzamos a quedarnos atrás hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso donde tardamos casi media hora hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos. Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. Nos cayeron. Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado, sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. La voz del amor, escrito por Anaí Veloz. Historias macabras para no dormir. Habíamos planeado unas merecidas vacaciones, mi esposo y yo. Por fin me cumpliría mi tan anhelado sueño de conocer el mar. El gran día llegó. Viajaríamos por la noche para estar a primera hora, pero había algo que me tenía preocupada. Era como un raro presentimiento que me estaba haciendo arrepentirme. Se lo comenté a Jesús, mi esposo, pero dijo que era normal sentirme así, ya que era la primera vez que saldría fuera de mi ciudad. Traté de hacerle caso, pero conforme pasaba el tiempo esa angustia empeoraba más y más. Al acercarse la hora, nos dirigimos hacia la central de autobuses. Los padres de Jesús fueron quienes nos llevaron. Al despedirnos, recuerdo bien que le dijo su madre que sería mejor posponer el viaje, ya que su corazón de madre le decía que no era buena idea. Mi esposo la abrazó y besó, y dijo que regresaría con un poco más bronceado, que buena falta le hacía. Nos despedimos y abordamos el autobús. Salimos a las 8:30 de allá. Durante un rato estuvimos platicando y bromeando, pero cerca de las 11 de la noche nos quedamos dormidos, hasta que nos despertaron los gritos y un ruido que casi de inmediato me ensordeció. Pude ver levemente por la ventanilla cómo se desboronaba un cerro por donde íbamos pasando. Todo era tan confuso: cuerpos, vidrios, piedras, fierros volaban por enfrente mío. Realmente parecía que todo pasaba en cámara lenta. No sé cuánto duró todo eso, porque en ese momento pierdes por completo la noción del tiempo. Solo recuerdo que cuando desperté, pude ver mi brazo, o lo que quedaba de brazo, bajo una gran piedra. No sentía dolor, solo sentía pavor al ver a metros de mí parte de mi muñeca. Sabía que era mía porque tenía el anillo de compromiso con la piedra azul turquesa que había mandado a hacer Jesús especialmente para mí. Traté de moverme, pero no sentía mi cuerpo. No sabía qué pasaba. Hace algunos minutos me encontraba en el autobús y ahora estaba tirada sobre un pastizal viendo parte de mi mano desprendida. Gritaba pidiendo auxilio, pero ni siquiera mi propia voz podía escuchar. Cuando vi a mi esposo acercarse, sentí un gran alivio al verlo, y más porque no tenía ningún golpe. En ese momento le di las gracias a Dios de que estuviera con vida.
Me besó la frente y me dijo que venía la ayuda en camino, que no me preocupara por nada, que él siempre me cuidaría. Quitó la piedra de mi brazo y dijo que iría a ayudar al resto de las personas. Le dije que por qué podía escucharlo claramente a él, pero no podía escuchar el demás ruido a mi alrededor. Él sonrió y dijo que porque él era la voz del amor. Comenzó a caminar sin hacer caso a las súplicas de que se quedara. A los pocos segundos llegaron los paramédicos y pude ver cómo echaban a una hielera mi mano. En ese momento no supe más de mí. Cuando desperté estaba en el hospital. Allí estaba mi madre conmigo. Se veía bastante cansada, pero su rostro cambió al escuchar que la llamaba. Hija, por fin despertaste, y me decía llorando. Estaba muy confundida y sentía mucho dolor. Después de que vieran los doctores y me aplicaran algo de medicamento, mi madre me contó que había estado en coma por más de 2 meses, que estaban perdiendo la esperanza de que pudiera despertar. Ese día recibí las 2 peores noticias de mi vida. Al preguntarle por mi esposo Jesús a mi madre, ella trataba a toda costa de desviarme el tema. Yo, bastante molesta, le pedí su teléfono para marcarle. Él debía saber que estaba bien. Al darme el teléfono mi madre, y al quererlo agarrar, no pude evitar gritar, al ver que en vez de mano era solo un muñón cubierto de vendas. Mi mano, mamá, ¿dónde está mi mano? Hija, todo estará bien, tienes que calmarte. Lamentablemente, la perdiste en el accidente. Los médicos hicieron todo lo posible por salvártela, pero fue imposible, estaban demasiado dañados los tejidos. Entonces es por eso, ¿verdad, mamá?, que no quieres que hable con Jesús. Él ya sabe lo de mi mano y no quiere verme. Le doy asco. ¿Cómo vas a pensar eso de Jesús si Él siempre te amó con toda su alma? Entonces, ¿por qué no está aquí conmigo? En eso iban llegando los papás de mi esposo y de forma tan cortante me dijeron: porque mi hijo está muerto. Lloras y te quejas por haber perdido una mano, cuando deberías estar agradecida con Dios y con tus padres por estar con vida. Eres muy afortunada, muchacha. Nosotros ni siquiera hemos podido recuperar el cuerpo completo de mi hijo. Solo sepultamos algunas partes de él. No podía creer lo que escuchaba. Eso tenía que ser una broma. Ya más tranquila, le dije que no era posible, porque yo había hablado con él después del accidente. Incluso había sido él quien había quitado la roca de mi brazo y no se veía golpeado. Tenía que ser un error. Lamentablemente no lo es, dijo su padre llorando. Según cuentan los paramédicos, que a ti te encontraron gracias a un joven que les dijo dónde estabas. El impacto del autobús fue tal que saliste disparada a varios metros del accidente y te cubrían enormes matorrales. Era casi imposible haberte encontrado. Saqué de mi cartera la foto de Jesús y al mostrársela, ambos paramédicos coincidieron que era el mismo que les había dicho dónde estabas. Fue cuando entendí que su amor por mí trascendió más allá de la muerte. Y aunque ahora tengo una discapacidad, sé que debo vivir por los dos. Trovadores, en algunas ocasiones nos es inevitable soltar algunas lágrimas. Hay historias escalofriantes de brujas, apariciones, así como hay otras historias que son muy bonitas como esta, bastante tristes. Quiero darte las gracias por hacer parte de este canal. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Si eres nuevo, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Búsqueda implacable. Escrito por Anaí Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Cristina y soy parte de un grupo de búsqueda de personas desaparecidas que mi padre formó. Cuando desapareció mi hermana Regina hace 9 años, el día que esos malditos se llevaron a mi hermana, se llevaron una parte de cada miembro de mi familia. La buscamos día y noche, pero ella no aparecía. Pedimos ayuda a la policía, pero siempre se nos negó, argumentando que teníamos que esperar, que era muy probable que se hubiera ido de fiesta o con el novio. Pero ¿cómo era posible que nos dijeran eso si era una niña de tan solo 11 años?
Mi madre no se quedó cruzada de brazos y se organizó con los vecinos para comenzar a buscarla. Pedimos las cámaras de la tienda donde había sido la última vez que la habían visto y se las llevamos a las autoridades, pero ellos seguían sin hacer nada. Conforme pasaban los días, se nos iba uniendo cada vez más gente que tenían a su madre, hermana, sobrina, novia o hija desaparecidas. El primer cuerpo que encontramos fue el de una mujer no mayor a 35 años. A ella la encontramos debajo de un puente a las afueras de la ciudad. Estaba semidesnuda y con un impacto en la cabeza. Tenía poco de muerta, ya que aún no presentaba alto grado de descomposición. Después de ponernos en contacto con su familia, su esposo decidió unirse al grupo de búsqueda en agradecimiento por haber encontrado a su esposa. Pasaban y pasaban los meses y no encontrábamos a mi hermana, hasta que yo, un poco desconsolada, me acerqué a mi madre una noche. Ella preparaba las mochilas con agua y algo de comida para salir a la mañana siguiente muy temprano, a reiniciar la búsqueda, ya que vendrían 4 grupos de búsqueda de otros estados a ayudar a encontrar a mi hermana y al resto de las chicas. Mamá, ¿no crees que es momento de rendirnos? Llevamos mucho tiempo buscando a mi hermana. No creo que la vayamos a encontrar. Tenemos que hacer nuestra vida. Ella me miró molesta y me respondió: ¿a qué vida te refieres, Cristina? Si al llevarse a tu hermana, se llevaron mi vida. Se me acabaron las lágrimas, hija, pero no se me ha acabado la sed de justicia. Y voy a encontrar a tu hermana viva o muerta. Sentí mucha pena de mis palabras, así que al día siguiente me alisté muy temprano y le dije a mi madre: hoy es un buen día para encontrar a mi hermana. Tomó mi mano y comenzamos a caminar. Al llegar al punto de encuentro, uno de los muchachos de un grupo foráneo dijo que le habían pasado la ubicación de un sitio donde seguido los grupos delictivos tiraban, enterraban y quemaban los cuerpos de sus enemigos o sus víctimas. Así que sin perder tiempo nos dirigimos hacia aquel lugar. Ese día fue bastante fuerte, ya que casi de inmediato localizamos el primer cuerpo. Y conforme pasaban las horas, seguíamos encontrando más y más. Unos en alto grado de descomposición, otros eran solo los huesos, y otros tantos que parecía que los hubieran asesinado la noche anterior. Uno de los que más me impactó fue un hombre que se encontraba dentro de un barril de lámina. Estaba cubierto con cemento. Lo único que se podía ver de fuera era un dedo, o al menos eso creía, ya que después me enteré que era la punta de su nariz. Estaba por oscurecer y ya habíamos encontrado 16 cuerpos, pero de mi hermana nada. Ya cuando nos dirigimos a la camioneta para marcharnos del lugar, mi madre se da la vuelta y al preguntarle qué es lo que hacía, ella entre llantos dijo: tu hermana está aquí y no me iré sin mi hija. No sé si fueron sus palabras o verla tan segura que todos agarramos nuevamente las palas y comenzamos a cavar. La noche nos cayó encima, así que no estábamos aluzando con lámparas y las luces de las camionetas. Y fue así que a las 9:30 de la noche, y después de 4 años, por fin pudimos encontrar a mi hermana enterrada al lado de un mezquite. Se preguntarán, ¿cómo es que supimos que era ella? Porque aún llevaba un reloj que mi madre le había regalado en su cumpleaños y que lo había mandado a grabar con su nombre. Mi madre cayó de rodillas y abrazó los restos de mi hermana y le decía: ahora estás con mami, hija, y te llevaré a casa. Todos aplaudían y lloraban. Por fin había acabado toda esta pesadilla. Después de haberla sepultado, mi madre decidió abandonar el grupo de búsqueda, pero a los 2 meses recibió una llamada del grupo que había ayudado a encontrar a Regina y le pidieron apoyo para buscar a 8 mujeres que habían desaparecido en Ciudad Juárez. Y ella no se pudo negar, ya que tenía una deuda con toda esa gente. Así que al día siguiente viajamos 25 personas a ayudar. Al llegar les dijo mi mamá que sería la última vez que estaría en el grupo, ya que quería descansar y vivir su duelo. Ellos lo entendieron y aceptaron la decisión de mi madre. Así que nos dirigimos hacia el desierto donde iniciaríamos la búsqueda.
Ese día lamentablemente no pudimos encontrar nada, y cuando nos disponíamos a marcharnos, gritó una de las señoras: «No mire de aquí hasta encontrar a mi hija, así muera en el intento». Mi madre se vio tan reflejada en ella que dijo: «Traigan unas casas de campaña, que la buscaremos al amanecer». Después que las trajeron y las instalamos, mi madre me dijo que se estaba rindiendo, que todo esto le estaba afectando mucho, que aparte ella ya no tenía nada que hacer allí, porque su hija ya estaba en casa. Se me hizo algo egoísta de su parte, pero ¿quién era yo para juzgarla? Así que le dije que se durmiera, porque mañana sería un día pesado. Cerca de las 3 de la mañana me dijo que quería ir al baño, que si la acompañaba, y después de ponerme los tenis, caminamos algunos metros para hacer del baño. Cuando volvíamos a la casa de campaña, pudimos ver a muchas muchachas, mujeres y niñas alrededor de las casas de campañas. Se veían muy mal, unas golpeadas, otras mutiladas, con la mirada perdida, llena de tristeza y rencor. Nos quedamos heladas al ver esta escena. Yo comencé a gritar, y mi madre seguía ahí parada sin decir una palabra. Cuando salieron los del grupo a ver qué pasaba, fui yo quien les contó lo sucedido, ya que mi madre aún estaba en shock. Ella solo sonreía y lloraba a la vez. «¿Pero qué es lo que tienes, madre?», le preguntaba asustada. «Vi a tu hermana Cristina. La vi entre todas esas mujeres. Es una señal que no quiere que deje esta lucha. Quiere que yo las encuentre, al igual que la encontré a ella». Uno de los señores que se encontraban ahí dijo que son las almas de todas esas jóvenes que no han podido ser encontradas y vagan esperando algún día volver a casa. Muchos las hemos podido ver. Esa fue la razón por la que decidí unirme al grupo, para que regresen a casa y puedan descansar en paz. Al amanecer, estábamos llenos de energía, ya que nos movía el amor y la ilusión de encontrarlas. Ese día quedó grabado en los recuerdos de mucha gente, ya que hicimos el hallazgo más grande de esta fecha. Encontramos 45 cuerpos, 45 mujeres que después de todo lo sufrido, por fin descansarán en paz. Desde ese día mi madre ha seguido su lucha, ya que es la voz de quien ya no puede hablar. Micaela, escrito para Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Esta historia que te contaré a continuación es muy breve. Me la platicó mi mamá y asegura que es verdad. Me relata que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela que era muy bonita. Incluso se decía que era tal su belleza que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela, porque según decía que nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo, ella empeoraba su comportamiento. Cierto día llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y ahí conoció Micaela a Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que Patrick era mayor que Micaela, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas Patrick le propuso matrimonio. Ambas familias estaban felices con el matrimonio, porque ambos eran de buenas y adineradas familias. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera la mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores, como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esa era una tradición que celebraban desde hacía ya 10 años. Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar, y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción su madre se enfadó y la obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según decían que era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraban tirados en el panteón.
Ella regresó pateándolo nuevamente y diciendo: te invito a mi boda. Espero no falte, porque será la mejor boda de la ciudad. Micaela, por Dios muchacha, respeta a los muertos, le decía a su madre enfurecida. Tranquila, mamá, solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia. Lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. No entiendo por qué te enojas, mamá. Son solo huesos, le decía molesta. Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar. Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que habían vivido con los ahora difuntos. Cuando Micaela voltea de repente al escuchar murmullos cerca y se da cuenta de que había unas personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba, Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran, esta a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pide que le coloque en el cabello una de las rosas que minutos atrás había robado de la tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaba hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de piel y creyó que eran amigos de Patrick, su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados. Y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla, pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran cuando de repente los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo. Cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete, ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar, esta le dijo que tenía mucha pena de preguntarle lo siguiente. Disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos? ¿O si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No soy amiga de Patrick, y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer, en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia. Quizás nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que fue hoy. Cuando robaste de mi tumba esa flor que traes en el cabello, le dijo sonriendo a aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras. El hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: Aquí estoy, como me lo pediste, dijo mirándola fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor, y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse y seguía bailando con ella como si hubiera una pista en el aire. Al ver esto, los invitados comenzaron a gritar y a rezar. Al ver a Micaela bailando en el viento, a varios metros de altura, después de unos minutos, la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel extraño sujeto. Otras tantas
Dice que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo, pero en realidad solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Saquen sus conclusiones y díganme qué es lo que piensan. La maldición de una bruja pactada. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años, a mi padre le detectaron una enfermedad mortal y de allí jamás se recuperó. De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo y al final lo logró. Esta que lo arrastró al infierno, de donde en las noches salía. Días antes de morir, a la casa y en las oscuras noches de allí de la montaña, bajaba volando una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una cobija y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara, podíamos salir de nuestro escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corría a que mi padre me abrazara. Y allí de frente a esta horripilante bruja pactada de Satanás. Era fea, con garras y dientes afilados, y su olor era repugnante, además que tenía la piel carcomida, como si tuviera lepra o una infección. En su juventud este ser fue novia de mi padre, pero al enterarse que ella trabajaba la magia negra y chupaba a niños, optó por terminar la relación días antes de la boda, y de allí conoció a mi madre, y abandonó a esta mortal bruja, quien lanzó sobre él una maldición, al grado que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros no teníamos paz. Por un lado mi padre muriéndose y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños, hasta que se llegó la fecha y mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años y mis hermanos 5 y 3 años. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa y asustado le avisaba a mi madre. Mami, allí afuera hay un hombre muy raro, se parece a mi papi, pero este trae cola, barba y cuernos, y además alas para volar, pero allí algo le impide entrar a la casa, mami. Al oír esto, yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos y esperábamos al amanecer o al canto de los gallos. En la semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron la puerta a la 1 de la mañana y mi madre, con miedo al abrir, descubrió que era mi padre, el cual le dijo: he venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo. Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos, aterrada de lo que habíamos visto. No comprendía cómo mi padre regresó de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas, ella regresó como si nada, y desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba, y este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre, que se la quería llevar. Después, al casarse, juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás. De esto pasaron como 1 año y medio. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor. Cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por esta alma de mi padre, que ya estaba alejada de Dios y de la luz, pues notaba su esencia muy pesada. Pero no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con miedo a mi tía, hermana de mi madre, quien llevó a Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan de los pantanos. Pero mi madre no quería ayuda y se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca la curara. Al notar esa energía que la posesionaba justo a la medianoche,
La bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños. Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: «No quiero que me toques». Como pudo, mi tía y la bruja blanca agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera exclamó: «No estamos solos, hay dos presencias de oscuridad y bajo astral. Uno es un hombre recién fallecido y el otro es de una bruja pactada de la orden de Satanás que viene por el alma de tu hermana amiga. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están allí, en esa recámara, y esa bruja negra está esperando a que me marche para devorar el alma de tu hermana. Y el hombre está preocupado por sus hijos, ya que los dejó chicos y en vida sufre por esto. Ven, acércate, José. Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la daré, para que trasciendas y logres descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia». Él aceptó recibir la luz, y con unas hierbas y un ritual blanco lo logró, y vimos como un humo blanco subía al cielo, y la oscura bruja se retorcía de odio y de coraje, pero nada pudo hacer mi padre. Ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo, y después de horas de luchar con esa bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña, de donde bajó, pero ésta juró venganza, y al día de hoy esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de vivos y muertos, y siente cuando un demonio anda cerca y quiere dañarnos. Ahora ya estamos un poco tranquilas, ya crecimos y formamos una familia y estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El viejito y la bruja de Oaxaca. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su página y canal de YouTube. Síguelo. Una vez mi abuelito don Felipe lo agarró la noche allá en la sierra con su rebaño de borregos. Como había llovido toda la tarde, tenían que cruzar un río y esperó a que bajara el nivel del agua, pero ya era muy de noche. Él llevaba también 2 burros con costales de maíz y frijol que tenía que vender en un pueblito de Pinotepán, en el estado de Oaxaca. A eso de las 2 de la mañana, los animales estaban nerviosos y ya no quisieron cruzar el río. Ellos bramaban, se tiraban al piso y con nada lograba hacerlos cruzar al otro lado. Los pobres animales miraban al cielo y muertos de miedo quedaban que algo sentían. El pobre viejo, sin pensarlo 2 veces, exclamó: «De seguro por allí anda una bruja y quiere la sangre de mis animalitos. Mejor pasaremos aquí la noche. Sirve que al cantar los gallos partimos a nuestro destino. Pero por ahora estaré pendiente de esa bestia. No me vaya a sorprender también a mí. Sería fatal». Mi abuelo se sentó a cuidar a los animales, cuando a lo lejos se escuchaba como un animal hacía ruidos horribles y se veían unas luces como fuego arriba de un árbol. Mi pobre abuelo dijo que esperaría que esa bestia se marchara de allí. Esas luces brincaban de un árbol a otro y cada vez más se acercaban a él y a sus animales, hasta que algo pesado se paró arriba del árbol donde él se refugiaba. Era grande, pesado, y hacía unos ruidos espantosos que paralizaba a todos. Como pudo, mi abuelo hizo un círculo de tierra en el piso con 2 triángulos, lo persignó y le clavó medio cuchillo de plata. Esto era un amarre para tumbar brujas, y en ese momento ese animal cayó del árbol, revolcándose de dolor, y era un guajolote o pavo, como se les conoce, con un collar de cristales. Esta bestia poco a poco se fue convirtiendo en una muy bella mujer, la cual no era mayor de 16 años y era de rasgos indígenas, la cual le suplicó con voz tierna y lastimera:
Suélteme, por favor. No le haré daño. Yo solo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre. Le juro por Dios que no soy mala. No soy una bruja pactada. Soy una bruja que tenía solo dos opciones: o morir de hambre junto a su pueblo, o elegir este don para sobrevivir. Yo solo quería tu maíz y frijol. Allá en mi pueblo, Misantla, Veracruz, no hay que comer. Al oír esto, mi abuelo se sorprendió de qué tan lejos esta bruja venía. No te soltaré, y al amanecer o los rayos del sol te matan, o te entrego al pueblo para que te ajusticien. Al oír esto, la joven bruja exclamó: por favor, libérame, ya casi amanece, y si yo muero, mi madre y hermanitos también morirán de hambre. Hazlo, y te prometo que ya no robaré nunca más, y me marcharé con mis amigas a otros pueblos. Ellas están en los árboles esperando por mí. Yo no robo por gusto. En mi pueblo no hay trabajo ni oportunidades, y la gente emigra y deja sus tierras, y pocas como nosotras salimos a buscar animales, frutas o vegetales para alimentarlos. Mi abuelo de ella se compadeció, y en ese momento los gallos comenzaron a cantar anunciando el nuevo amanecer, y la pobre bruja esperaba su final, pero no fue así. El viejito deshizo el amarre con el que tumbó a la bruja y quitó el cuchillo de plata y la liberó. De repente 5 guajolotes enormes salieron de los árboles para perderse en la honda oscuridad de los impresionantes bosques en el estado de Oaxaca. Modo testigo del evento de la bruja y el viejito. El hombre del cementerio. Venía con mi hija ya en las altas horas de la noche de regreso a mi humilde casa. Recuerdo que eran aproximadamente las 11, por lo que en el pueblo donde yo vivía ya no se aparecía ni una gente en los alrededores. Habíamos demorado un poco, pues la reunión social a la que fuimos se alargó mucho más de lo que esperaba, y en esos momentos sabía que me tendría que regresar sola a mi casa, pero no quise preocuparme por ello, ya que mi hija, quien entonces tenía 7 años, estaba tan contenta en la fiesta. El frío comenzó a sentirse un poco más, y poco a poco se iban retirando mis familiares. Pensé en esperar al vecino, quien también lo habían invitado, pero cuando quise buscarlo, nuevamente ya no lo encontré por ningún lado. Como ya se hacía mucho más tarde, no quise esperar más y me despedí de mis familiares, avisando a mi hija que debíamos marcharnos ya. Nos pusimos las chaquetas y tomadas de la mano comenzamos a caminar juntas a salir de la fiesta. En realidad mi casa se encontraba como a 25 minutos del centro del pueblo, y para llegar debía atravesar lo que era el panteón. Sin embargo, yo no era de tener miedo a los fantasmas y caminar de noche. Lo que en realidad no quería era encontrarme con algún vivo que quisiera asustarnos para hacer de la suya. En realidad, eso era lo que más temía. Apreté la mano de mi hija para llevarla a mi cuerpo y que estuviera tranquila al tener que pasar por el panteón. Pero justo cuando íbamos llegando, ella me dijo: «Mami, tengo ganas de ir al baño». Me dijo: «¿Tienes muchas ganas?». Le pregunté. Como la había visto apretarse con sus piernas, supuse que ya tenía muchas ganas de hacer pis, por lo que sin pensarlo la llevé adentro del panteón para que hiciera sus necesidades sin que nadie pudiera sorprenderlos. En esos momentos, un frío recorrió todo mi cuerpo y el aire se tornó mucho más helado. «Apúrate, mami», le dije con voz baja, pues estaba sintiendo un escalofrío al haber entrado al cementerio en las altas horas de la noche. Respiré profundamente y ayudé a mi hija, quien no lograba ver el broche del pantalón. Enseguida nos dirigimos a la puerta, pero cuando íbamos a salir, justo allí estaba parado un perro enorme, parecido a los Rottweiler. Nos miró fijamente a las dos con unos enormes ojos que brillaban, aunque fuera de noche. El perro no se movía del lugar, pero nos seguía con la mirada cuando nos movíamos lentamente. Se observaba su agitada respiración y comenzaba a derramar baba de su pestilente hocico. El miedo recorrió mi cuerpo una vez más y una columna de humo comenzó a aparecer como si fuera neblina envolviendo a aquel extraño animal. En esos momentos quería salir corriendo del cementerio, pero no podía hacerlo por temor a ser atacada, y para colmo, ya era muy tarde, por lo que no pasaba ni una persona.
El perro comenzó a gruñir caminando lentamente hacia nosotros como rodeando a su presa. En esos instantes tomé el brazo de mi hija y traté de entrar en lo más adentro posible en el cementerio. Acerca de una tumba nos pusimos en cuclillas agachando la cabeza. Sin embargo, miraba que el perro caminaba buscándonos tumba por tumba. Yo apreté las manos fuertemente con las de mi hija y juntas comenzamos a rezar. En esos instantes mantenía los ojos completamente cerrados y cuando los abrí, allí estaba un hombre de pie a unos metros de nosotras. Traía puesto un sombrero en la cabeza, el cual se miraba que era de un señor de avanzada edad. No le reconocí el rostro, pero claramente miré que me hizo señas de aguardar silencio con el reflejo de muy poca luz. Entre mis rezos, di gracias a Dios porque apareció una persona que nos estaba salvando de ser atacadas por ese animal. El hombre se dirigió hacia el perro llevando consigo un palo de madera, el cual sostenía para poder caminar como bastón. De inmediato miré cómo el perro salió corriendo, dirigiéndose hacia la puerta, y en la oscuridad desapareció. Cuando miré que aquel animal se había ido, tomé el brazo de mi hija y salí. Me asomé por la puerta del panteón, pero ya no había nada, y fue entonces que aproveché para salir corriendo a toda prisa y llegar a mi casa. Tenía el corazón acelerado y lleno de mucho miedo. Semanas después, fue el Día de Muertos. Comenté lo que me había sucedido a una de las vecinas que me encontré cuando fui a poner flores en la tumba de mi padre. Al relatar lo sucedido, se quedó pensativa un momento sin decir nada. Cuando le pregunté qué era lo que le pasaba, me dijo que el hombre que había mirado aquella noche tiene mucho parecido con el borrachito que había encontrado muerto cerca de una barranca, junto a un árbol de alcanfor. Aquel señor murió ahogado, y como nadie lo reclamó, lo enterraron justo en la tumba donde nos habíamos escondido mi hija y yo. Usaba un bastón, pues tenía un problema con su pierna derecha, y traía puesto un sombrero de paja, todo viejo que jamás se lo quitaba cubriéndole la cabeza. Cuando escuché esa historia nuevamente, recordé claramente aquella noche y la silueta del mismo hombre que nos había salvado, y todas las características encajaban perfectamente. Sentí en mi corazón mucha paz y un profundo agradecimiento, por lo que cada año de Día de Muertos lo recuerdo llevándole unas flores que adornen la tumba de aquel pobre mendigo que murió en completa soledad. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La noche del Nahual, la bestia del infierno. Relato número 234, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de mi amiga Yolis. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Me recomendaron sus páginas donde la gente cuenta sus relatos basados en experiencias reales, y aquí expondré mi caso. El tío Julián le comentó a mi padre que en uno de esos días lluviosos allá por los años 90, en la sierra de Zacapuatlá, en Puebla, él tenía 3 caballos, ya que llevaban poco de haber llegado a ese pueblo, y al no contar con buena economía, solo tenía una humilde casita de madera, donde apenas cabían ellos y sus pocas cosas. Él no tenía establo o donde guardar a sus caballos, así que por esa razón los tenía amarrados al aire libre, allí afuera, cerca de aquel gigantesco bosque, en un viejo árbol. Escuché atenta cuando el tío Julián comentó que sus animales nunca dormían, que estos estaban siempre nerviosos, pero lamentablemente esa primera noche ya no apareció un caballo. Parecía que algún bandido se lo llevó, y lo curioso de todo es que ni los perros ladraron para advertirle al pobre tío del robo. Al amanecer salieron a buscarlo, pero jamás lo encontraron. Creyeron que el mismo caballo se fue solo, pues no había pisadas humanas, solo las de un perro o posiblemente un lobo. Así pasaron los días y de nueva cuenta una madrugada en que la noche estaba fría, pareciera que el mal se acercaba, pues hasta los árboles emitían sonidos como de miedo, como si algo estuviera a punto de suceder. De esto serían aproximadamente las 4 de la madrugada. Los gallos no cantaban, era como si todo animal existente allí tuviera miedo de asomarse. Los 2 caballos que quedaban y que estaban amarrados no hallaban cómo soltarse. Era como si desquiciados de algo quisieran salir corriendo. Julián no podía despertarse. Algo lo tenía dominado,
y cuenta a su esposa que ella escuchaba todo junto a sus 2 hijos, y por más que despertaban al tío, este no podría abrir los ojos. De pronto se escuchó un quejido horrible. Era como la mezcla de un aullido y el bramar de alguna bestia nocturna. Pero en esa zona no existían lobos, y los coyotes jamás se acercaban tanto al pueblo. Con temor, mi tía tomó a su Virgen de Guadalupe y la besó, y de pronto el tío Julián despertó desesperado, y como pudo tomó su machete y salió a ver qué demonios estaba pasando con sus animales. Un ruido extraño lo despertó, aún más, y le erizó la piel. Era como si una gran y enorme fiera estuviera atacando a sus caballos, que poco a poco le faltaba por romper sus ataduras, o tal vez allí estuvieran a punto de morir presas de alguna bestia del bosque de Zacapoatlán. Señor Chemo San Juan, le cuento que mi tío es de esos hombres chaparritos, pero con un valor muy grande. Por eso, en cuanto escuchó a sus caballos ya a punto de ser atacados, este salió también con su rifle, un calibre 22, con rumbo a sus amados caballos. Al llegar ahí volteó para todos lados, inclusive hacia arriba de los árboles, pero no miró nada. Allí solo estaba un pequeño perro negro, de esos con rasgos de sarna o roña, muy flaco, mugroso y enfermo. Sus caballos locos seguían, al grado de que los aterrados que estaban casi se les salían los ojos, de algo que los mataba del susto. Este perro silenciosamente se acercaba hasta los pobres animales, y estos brincaban de terror. Era una horrible escena de miedo, de ver cómo este miserable perro los mataba de miedo. Mi tío, al notar esto, muy molesto, regresó a la casa para soltar a un gran perro pitbull, para que asustara a este miserable perro enfermo. Pero increíblemente, el valiente pitbull se escondía entre las piernas de mi tío Julián, quien, ya molesto de esto, cargó su arma y apuntó al perro negro. Al soltarle 3 disparos al cuerpo de este, solo miró cómo este perro se cayó y se volvió a levantar. Él pensó que no le atinó al cuerpo y volvió a dispararle, pero ahora el arma se trabó y se atoraron los cartuchos. Mi tío no daba crédito a lo que estaba pasando y sacó su machete y se abalanzó contra aquel animal extraño y maligno, que no era nada bueno. Al contrario, se sentía en el aire como si el diablo anduviera suelto, pues un olor a muerte comenzaba a sentirse en esa noche. Mi tío exclamó: Dios, Padre mío, si lo que está frente a mis ojos no es nada de lo que tú hayas creado, por favor protégeme. Si el mal está presente, te suplico me ayudes a que retroceda de donde salió. Yo soy muy pobre y no es justo que me roben mis pocas pertenencias. Por favor, mis caballos me sirven para la siembra de maíz, de donde come mi familia, y ya me robaron uno, así no podré sobrevivir. Fue que en ese momento recordó algo que lo hizo estremecer, y eso era que dándole un golpe a la tierra en forma de cruz, podía tumbar a un nahual. Porque sin duda, eso era lo que tenía enfrente. Con miedo y temblando, así lo hizo. En nombre de Dios Padre, te ordeno que pares. Con furia pegó con el machete al piso como dibujando una cruz, y este nahual se paró en seco. Allí nuevamente el tío gritó con fuerzas: en nombre de San Miguel Arcángel, te ordeno desaparezcas. En ese momento, esta bestia fue creciendo, ya que rodó 7 veces, 4 a la izquierda y 3 a la derecha por el suelo, y poco a poco se fue convirtiendo en un humano. En ese momento, y con un miedo impresionante, el tío Julián le atravesó el machete por el pecho, y esta bestia del diablo alcanzó a incorporarse del dolor, y salió corriendo por entre los árboles para perderse por la aún oscura madrugada. En cuestión de minutos, que parecían horas, esto pasó. Los gallos cantaron, y con ellos llegaron los primeros rayos del nuevo día. El tío seguía parado afuera sin creer lo que había pasado. La pobre esposa e hijos, muertos de miedo, miraban todo por la ventana. Al amanecer, se corrió la noticia de lo sucedido, y fueron a ver al tío a su casa para que les contara la increíble batalla de la noche del Nahual, la bestia seguida del infierno. Pero de igual forma, todos se marcharon, ya que había muertito en el pueblo, y decían que de enfermedad murió el viejo Macario, uno de los ganaderos más ricos del pueblo. Pero nadie dio crédito cuando, al enterrarlo, la caja no cabía en la tierra. Se soltó un viento horrible a mitad del día. Los perros aullaban de dolor y de miedo. Los animales se mostraban nerviosos. Al final de cuentas,
Los familiares lo llevaron a incinerar, cosa que fue extraña en ese pueblo de Zacapuatlá, de la Sierra de Puebla. Nadie notó que en ese rancho que dejó el viejo Macario estaba amarrado el caballo de Julián, el valiente campesino que dio a muerte a esta bestia del diablo, a este misterioso nahual pactado, el que acechaba en las noches, pero gracias a Dios tuvo un triste y merecido final. La pesadilla nocturna, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Ernesto no quería que llegara una vez más la noche para tener que dormir nuevamente en su cama. Todos los días intentaba permanecer con los ojos abiertos, y eso a su hija le estaba preocupando demasiado. Él, su hija, no sabía lo que le estaba pasando a su padre. Solo sabía que no podía dejarlo solo por las noches, ya que se asustaba demasiado y hacía lo que fuera por permanecer despierto. El señor trabajaba en una central de camiones como guardia de seguridad, y con el paso de los días, desde que comenzó a tener esos problemas a la hora de dormir, fue ausentándose, y con ello llegó a su despido justificado. Ernesto comenzó a enfermarse y tener problemas cardíacos. Su mirada aterrada dejaba mostrar sus ojeras, que habían provocado que la piel de sus párpados poco a poco se fuese colgando. Bastaba con ver caer la noche para comenzar a exaltarse y hacer todo lo humanamente posible por mantener sus ojos abiertos. Él ya había contactado a un médico, quien le aconsejó de dar tranquilizantes a su padre para poder dormir. Pero como él mismo se negaba, lo tenía que hacer en secreto, sin que se enterara. Así que la noche siguiente lo planeó, y al darle la cena a su padre, le suministró en el vaso de leche una dosis de somníferos que lo haría dormir por largas horas. El viejo, minutos después, logró caer en un profundo sueño. Ellie se sentía mucho más tranquila al ver dormir a su padre, así que lo recostó en su cuarto y ella se dispuso a dormir. Ya entrando el frío de la noche, un ruido despertó a Ellie, que intentó asomarse desde su cuarto. Al parecer todo estaba bien, pero segundos después, nuevamente se escucharon ruidos, y cuando puso un poco más de atención, eran unos pasos que se dirigían a la habitación de su padre. Asustada, sin poder gritarle para que despertara, porque sabía que no lo iba a hacer, tomó un palo de la escoba y lentamente caminó hacia la habitación de su padre. Al llegar a la puerta, estaba entreabierta y el ruido de la presencia de algo se escuchaba en el interior. Ellie, totalmente asustada, abrió poco a poco la puerta y al ver que una terrible criatura monstruosa de forma humanoide, pero completamente peluda, estaba en la cama sosteniendo el cuello de su padre, tratando de asfixiarlo, cayó al suelo de la impresión sin poder hacer nada. A la mañana siguiente, Ellie despertó en la cama de un hospital y alterada preguntó por su padre. Lamentablemente le dieron la peor de las noticias. Lo sentimos, pero tu padre está muerto. Ellie no podía creer lo que había pasado y al recordar a la criatura que miró sobre el cuerpo de su padre, pidió verlo en la morgue. Ella sabía que si decía algo nadie iba a creerle, pero no podía quedarse tranquila al saber que esa cosa había asesinado a su padre. Cuando la llevaron a la sala de autopsia, pidió que la dejaran sola. Ellie comenzó a derramar lágrimas de culpa al mirar a su padre tendido en aquella plancha, pero algo ocurrió en el momento en que levantó la sábana que lo cubría totalmente. En esos momentos, su padre le tomó la mano con tanta fuerza que ella recordó a la criatura que estaba esa noche en la habitación, y segundos después lo miró a él de pie, quien le suplicaba su ayuda. Ellie, al sentir aquella mano de su padre, pegó un grito que hizo llamar al enfermero que cuidaba esa área, pero cuando se dio cuenta, su padre estaba cubierto, con la misma manta sin signos de movimiento. Sin embargo, la imagen de Ernesto pidiendo ayuda la había desconcertado, y algo en su interior le decía que debía tratar de descifrar lo que su padre le estaba pidiendo. Llegó el día del funeral. Los presentes acompañaron a Ellie al sepelio. Cuando se retiraron por fin todos, ella se quedó unos momentos más para tratar de elevar sus últimas palabras. Sin embargo, fue interrumpida por una extraña mujer, quien llevaba una flor para colocarla en su tumba. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó Ellie. «Me llamo Amanda, señorita. Yo conocí a tu padre. Pero no la recuerdo. ¿De dónde es que le conoce?».
Nos conocimos en la iglesia. Él fue a buscar desesperada ayuda de un sacerdote, pero me contó lo que le pasaba y tenía miedo por su vida. ¿A qué le tenía a mi padre? A la bestia que se le aparecía por las noches e intentaba matarlo muchas veces, y esta vez lo consiguió. Eli recordó aquello que había mirado en la habitación de su padre, y un miedo profundo le erizó la piel por completo, mientras una ráfaga de viento sacudía sus cabellos como si fuera su padre que le afirmaba que lo que aquella mujer le estaba contando era cierto. ¿Pero cómo es posible? Aunque usted no lo crea, niña, pero había una forma en que aquel demonio dejara en paz a su padre, pero desafortunadamente ya no pude decírselo. ¿Cómo dice? Si es verdad que existe aquella criatura, ¿cómo iba a detenerlo mi padre? La mujer sacó de su bolso una herradura vieja de caballo, la puso en las manos de Eli, explicándole lo que tenía que hacer. Sé que tal vez no desees creerme, pero una vez que la criatura se llevó a tu padre, vendrá también por ti. Al llegar la noche intentarás dormir en la habitación que era de él. Cuando hayas comenzado a quedarte dormida, vas a escuchar unos pasos sobre el pasillo detrás de la puerta y al mismo tiempo lograrán abrirla. De inmediato la criatura se posará sobre ti, tratando de poner su fuerza en tus extremidades para impedir que te muevas y pueda terminar con tu vida como la hizo con tu padre. Y si quieres saber qué es eso, le llaman la pesadilla nocturna. Le pondrás la herradura en la frente de la criatura hasta que comience a quemarse, y de esta manera estarás libre y habrás terminado con ella. Aquello que la señora le explicaba a él y parecía no terminar creyendo lo que escuchaba. Sin embargo, algo le decía que debía hacerle caso, así que tomó la herradura y se fue a casa. Llegando la noche hizo todo lo que la mujer le indicó, se bañó y al terminar de cenar se recostó leyendo un libro en la cama de su padre. Minutos después, sintió que el sueño y el cansancio la vencían y se acomodó para dormir. Ya estando en un profundo sueño, escuchó que alguien abría la puerta principal y caminaba por el pasillo dirigiéndose a donde ella dormía. De inmediato sintió que un bulto pesado caía sobre su cuerpo, impidiendo cualquier movimiento. Cuando abrió los ojos, se llenó de terror al ver a un ser demoníaco totalmente peludo que le sostenía el cuello. Sus ojos rojos brillantes reflejaban el mismo demonio. Intentó gritar, pero no pudo hacerlo. Recordó en esos momentos la herradura, pero estaba perdiendo fuerza por la falta de oxígeno, al ser sostenida del cuello. Eli con todas sus fuerzas logró liberar una mano, y al tomar la herradura que tenía debajo de la almohada, una pequeña ráfaga de viento entró por la puerta tomando la forma de su querido padre. Los ojos de Eli derramaron unas lágrimas al ver a Ernesto que le sonreía con todas sus fuerzas. En esos momentos golpeó a la criatura con la herradura, dejándole una marca de la herradura que poco a poco iba consumiendo, dejando en cenizas a la pesadilla nocturna. Desde esa noche, Eli protegió la entrada de su casa con aquella herradura, ya que según las creencias antiguas de aquella criatura, aseguran que es un escudo que es capaz de proteger un hogar cuando en las noches quiera entrar en los sueños la pesadilla nocturna. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. No tengas miedo, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Siempre me consideré una mujer totalmente escéptica. Desde niña nunca creía en seres paranormales, y aunque me los contaban y me decían que existían, yo nunca les di la razón. Hasta ese día en que la vida puso a prueba mis creencias, y es algo que jamás he podido olvidar. No es que me haya dado miedo, sino que fue una de las experiencias que marcó mi vida a partir de esa noche. Como vivía en un pueblo y el transporte solo era una hora determinada, esa noche había llegado más tarde de lo normal del trabajo, por lo que supuse desde un principio que ya no alcanzaría el camión de regreso. El lugar donde me había dejado el autobús que venía de la capital se encontraba a una hora caminando y ya estaba todo oscuro y solitario. En esos momentos no vi ninguna persona pasar por ahí. De lo contrario, me hubiera juntado con alguien en el camino para hacerme compañía mientras llegaba al pueblo. Algo característico en mí y que se hizo presente fue un miedo por los perros. A mí siempre me aterraba ver una manada de perros feroces
ya que anteriormente en mi niñez me había mordido uno y desde esa vez les tuve pánico. Conforme iba caminando sentí de pronto que alguien me seguía a mis espaldas. Me di la vuelta y estaba de pie una niña como de 8 años. Me acerqué a ella y le dije: ¿qué estás haciendo aquí sola? Ella solo me contestó: ¿puedo ir contigo? Voy a mi casa. Me sentía un poco tranquila con la compañía de la pequeña, que conforme íbamos acercándonos al pueblo, le iba haciendo plática. Pero ella no decía ni una sola palabra. De pronto, al llegar a la entrada del pueblo principal, en el puente salieron varios perros que gruñían y ladraban. En esos momentos me asusté mucho y entré en mucho pánico, pues veía que me querían atacar y tenía más miedo que le hicieran daño a la pequeña. Busqué por mi alrededor unas piedras o un palo que me permitiera defenderme, pero no hallé absolutamente nada, hasta que la niña se acercó a mí y me tomó de la mano diciéndome: no tengas miedo, ellos no te harán nada. Vamos a cruzar el puente, no me sueltes. Cuando íbamos pasando el puente, los perros dejaron de gruñir y se calmaron sus ladridos. Ellos solo nos miraban a los dos cómo cruzábamos el puente. Cuando llegamos al final, solté a la pequeña y al momento los perros iban desapareciéndole, alejándose. Cuando calmé mi ansiedad con mi respiración agitada, me volví hacia la pequeña para agradecerle la confianza que me había generado en esos momentos y, oh por Dios, ella no estaba por ningún lado. La busqué y la busqué por mi alrededor y no la encontré. Posteriormente, en segundos, un maullido de los perros me hizo estremecer, que no dudé en irme corriendo hasta llegar a mi casa sin parar. Al llegar a mi hogar, le conté a mi madre lo sucedido y me dijo que quizás era el espíritu de un alma buena que quiso ayudarme a cruzar la manada de perros, porque sabía que yo les tenía mucho miedo. Mi querido Luke. Encontré a mi perro Luke tendido en la banqueta de mi calle cuando regresaba de la escuela. Al parecer lo habían envenenado, pero aún seguía con vida. Me apresuré a tomarlo entre mis brazos y con la intención de llevarlo al veterinario lo más rápido posible, pero en esos momentos él me miró y puso su pata sobre mi mano, dando su último aliento para después morir entre mis brazos. Lloré desconsolada al saber que jamás iba a volver a ver a mi Luke. Él había sido mi fiel compañero por más de 10 años. Luke era un perro de raza mediana con el pelo rizado de color blanco. Tenía un lunar en su orejita de color negro que le hacía ver muy especial. Llevé a cremar su cuerpo con la intención de guardar sus cenizas como un grato recuerdo. Pasando unos días del suceso, comencé a sentir algo dentro de la casa, como un extraño aire cálido y en algunas veces fríos. Era como si sintiera el movimiento de algo en el espacio donde me encontraba. Por las noches escuchaba entre mis sueños a Luke, que ladraba fuerte, muy fuerte, haciéndome pensar que quizás él estaba vivo. Pero al estar despierta, esos ladridos seguía escuchando, como si fuera desesperación. Algo me decía en el interior que eran de Luke, pero no era posible ya que él estaba muerto. La conmoción se apoderó de mí por unos momentos, así que salí de casa a seguir de donde venían esos ladridos. En ese momento llegué hasta la última casa de la cuadra, donde había una familia que casi no venía. Se veía que ese lugar estaba solitario. Sin embargo, al acercarme de ahí, provenían los ladridos. Una emoción en esos momentos se apoderó de mi cuerpo y logré brincar la cerca para entrar a la casa que se encontraba sola. Más al fondo seguían los ladridos, y al llegar no podía creerlo. Estaba un perrito con una cadena totalmente en los huesos. Cuando me miró, movió la cola de gusto como si me conociera. No podía soportar ver a ese perrito en esas condiciones, así que me acerqué y lo liberé de esas cadenas. Lo tomé entre mis brazos y le vi un gran brillo en los ojos. Era la misma mirada de mi Luke cuando lo vi morir en mis brazos. Meneó todo el tiempo la cola e intentaba lamer mi mano, por lo que me apresuré a llegar a mi casa para darle comida al indefenso. Sentí una sensación extraña mientras caminaba a mi casa. Aquel perrito era un cocker de color café claro. Cuando llegué a casa, brincó de mis brazos moviendo la cola. Le di un poco de comida que tenía de Luke y cuando había terminado lo llevé a la ducha. Su piel estaba muy maltratada por golpes y pulgas. En el momento que limpiaba la suciedad, al pasar el cepillo en sus orejas,
No podía creer que tuviese el mismo lunar que mi adorado Luke. Era igualito, como si ambos tuvieran el mismo. Luego sentí que Luke estaba nuevamente en casa, cuando el perrito caminó a toda prisa a recostarse en la almohada de mi perro. Olfateó toda la casa como si ya la conociera y se sentó en mi regazo en la misma posición que cuando miraba películas con Luke. Mis ojos comenzaron a llorar cuando se me salió el nombre de Luke y el perrito saltó de la cama para tomar el juguete de mi mascota y llevarlo a la almohada donde dormíamos. No lo podía creer entonces. Ese perrito era mi Luke, que había regresado en otro cuerpecito, aunque ahora era diferente. Comprobé de mil maneras que era mi mascota fallecida. Canté su canción favorita mientras brincaba, intentando hacer los movimientos que le había enseñado, pero se veía tan débil que no pudo hacerlo. No cabía duda, era mi Luke. Él había regresado a mí y me guió hasta ese lugar para rescatarlo, pero sentí que ya era demasiado tarde, pues el perrito que encontré dio un último salto y quedó dormido en mi regazo sin moverse. No podía entender cómo era posible que Luke me haya dejado 2 veces, si yo lo echaba tanto de menos y lo extrañaba tanto. Nuevamente lloró desconsolada. Llevé al perrito a la parte de atrás de mi jardín y ahí enterré su cuerpecito. Estaba tan frágil y lastimado. Entonces una ráfaga de viento rozó mis mejillas y un recuerdo se metió en mis pensamientos como si fuese una película. Era una tarde calurosa. Yo iba con Luke y escuchaba unos aullidos de dolor. Nos asomamos y el vecino golpeaba salvajemente un perrito, y al ver detalladamente, era el mismo que acababa de enterrar. En esos momentos Luke lamió mi mano y desapareció como diciendo, «Ayúdalo». Mis lágrimas brotaron sin parar, en el momento en que entendí que lo que quería mi gran amigo era que ayudara a ese peludito. Por eso regresó nuevamente y aprovechó para despedirse de mí. Ahora tengo a 2 bellos angelitos que recuerdo. Lo bueno que aquel indefenso perrito ya nunca va a sufrir. Ahora está con Luke, descansando en paz. Días después, regresaba del trabajo y a media carretera miré a lo lejos que algo se movía. Me acerqué y era un gatito como de 1 mes, débil y hambriento. En ese momento sentí el mismo viento de la señal de Luke. Era tibio y cálido. Entonces supe que mi querido Luke me estaba guiando a rescatar animales. Y hoy, después de 3 años, ahora tengo un refugio que fundé con el nombre de mi querido Luke. El policía y la muerte del kilómetro 31. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del primer oficial Bruno Áviles Espinosa. El desierto de los Leones, en la ahora Ciudad de México, es un sitio que guarda infinidad de misterios. Se trata de una zona húmeda, donde la niebla baja nada más que comienza a ocultarse el sol, y con ella la temperatura desciende, abriendo paso a la noche. Poco antes de caer la tarde, cuando las sombras desaparecen y el paisaje se torna grisáceo, los caminos de terracería se desdibujan en la oscuridad y los árboles que definen el paisaje se convierten en testigos mudos de sucesos extraños. Tal vez esa es la razón por la que este parque nacional queda prácticamente inhabitado pocas horas antes del anochecer, al despertar a sus cientos de fantasmas que a esa hora deambulan penando. Yo soy policía de la Ciudad de México, de la alcaldía de Gustavo Amadero. En esa época mi comandante me ordenó ir por él hasta su casa allá por el kilómetro 31, de la carretera a Toluca por el famoso desierto de los Leones, y yo cumplí la orden. Recuerdo que era la madrugada de un sábado para amanecer domingo, justo a las 3 de la mañana. Mi compañero y yo fuimos por el comandante al punto indicado. Recuerdo que veníamos platicando acerca del servicio de policía cuando se nos atravesó justo en el kilómetro 31 una anciana, y como mi compañero no la vio, yo le grité, «Cuidado, que vas a matar a esa anciana». Él, muy asustado, me replicó, «¿Pero de qué demonios hablas si allí no hay nadie? Y menos tu anciana que dices». Les juro que borracho no venía, y unos 20 metros más adelante y casi en medio de la oscuridad, nos detuvimos sin bajarnos de la patrulla para ver si no habíamos atropellado a esa misteriosa viejita. Pero al oscuro no veíamos nada,
hasta que mi compañero apenas y podía pronunciar palabra. Una mueca de horror se dibujó en su rostro y sus ojos casi se salían de su lugar. Solo me señalaban para que volteara y una extraña y horrible sensación recorría mi piel. Parecía que nos prendieron el aire acondicionado frío de la patrulla. Atrás de mí estaba parada la viejita. Se veía más o menos que no tenía cejas, que su rostro era sumido, casi sin carne, y tenía un olor putrefacto a muerte. Y sin poder voltear, le pregunté como pude: ¿se le ofrece algo, señora? ¿La podemos ayudar? En mi nuca se dejó escuchar un macabro quejido agonizante. ¡Ah! Y de pronto una fría mano entró por el cristal y recorrió mi cabeza, y allí sentí morir. Tenía unas uñas largas en su mano helada y huesuda. Yo no podía voltear. Estaba paralizado. Mi compañero lo único que hizo fue acelerar la patrulla, y nos llevamos a la anciana horripilante colgada de la puerta a muchos metros, hasta que de un frenón, esta salió disparada por entre la hierba, lanzando al caer un sonido de dolor. Yo solo cerré los ojos, pues no daba crédito de lo que acabábamos de pasar. Estábamos nerviosos, pues posiblemente matamos a esta anciana, ya que la arrastramos hasta dejarla caer de la ventana, de donde se colgó y rodó por el bosque. Nos detuvimos para auxiliarla, con un impresionante miedo que era raro, pues décadas de años de policías y ahora una anciana nos daba más miedo que un ladrón. Prendimos la torreta de la patrulla, sacamos las lámparas y nos dispusimos a auxiliar a esa anciana, pero allí no había nada. Solo a lo lejos se escuchaba un sonido lastimero de alguien lamentándose, que poco a poco desaparecía entre las barrancas a esas altas horas de la madrugada. Le juro por Dios que nada tenía sentido. Todo era extraño, y mejor nos regresamos a la patrulla y fuimos por el comandante a su casa, pues estábamos ya cerca. Ya casi amanecía y este se molestó por el retraso. De hecho, nos llamó la atención, pensando que nos quedamos dormidos. Pero le contamos con pena este evento, pensando que nos tomaría por locos, pero su respuesta nos sorprendió. Ay, compañero, entonces yo no estoy loco. Saben, la verdad a mí me da miedo salir de madrugada y regresar ya anoche, y más si estoy solo. He visto a niños ensangrentados, mujeres mutiladas, ancianas penando, animales raros, desde brujas, aves y hasta perros enormes. La verdad, si les decía, me tomarían como demente, pero ahora queda comprobado que es más real de lo que parece esa carretera maldita de la muerte, donde muchas almas han quedado atrapadas. Señor Chemo San Juan, por pena ya nosotros sorprendidos, solo oíamos, y esa fue la primera y última vez que íbamos por el comandante a su casa. Mejor pedimos cambio de agrupamiento. Y al día de hoy, desde esa fecha, nos rondan los muertos y cosas inexplicables. Por eso cuando caiga la tarde, mejor trata de abandonar este terrorífico lugar, donde la niebla baja y las figuras fantasmales en los árboles parecen ser ilusiones que podrían convertirse en realidad. Recuerda esta escalofriante historia del kilómetro 31.